Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Quinto grado. La estructura interna de la Tierra. Núcleo, manto y corteza. Hola, mi nombre es Marta y en la clase de hoy hablaremos sobre las capas que conforman a la geósfera. Durante la clase iré hablando sobre cada una de las capas y mencionaré que unas son líquidas y otras son sólidas. Además, que unas son dúctiles o rígidas. Si no sabes qué significan estas palabras, te las explico. La palabra dúctil se refiere a un material que puede deformarse o moldearse. Por ejemplo, la masa de las tortillas, la plastilina o la arcilla. Resistente es lo contrario, es decir, un material que no puede deformarse o moldearse, como por ejemplo un martillo. También hablaremos sobre las discontinuidades, que son las regiones que se encuentran en los límites entre las capas. A continuación, veamos algunos datos sobre cómo se descubrieron las discontinuidades. Durante el siglo XIX se fueron compilando y analizando los datos sismológicos recogidos en muchas estaciones sismográficas. A partir de esta información, los sismólogos han desarrollado una imagen detallada del interior de la Tierra. Y es así como se conocieron las discontinuidades. En 1909, el pionero sismólogo yugoslavo, Andrija Mohorovic, presentaba la primera prueba convincente de la distribución en capas del interior de la Tierra. El límite que descubrió separa los materiales de la corteza y del manto subyacente, denominándolos discontinuidad de Mohorovic en su honor. Unos pocos años después, en 1914, el sismólogo alemán Benno Gutenberg estableció la localización de otro límite importante, llamándolo discontinuidad de Gutenberg, y este se encuentra a una profundidad de 2.900 kilómetros, donde las ondas P sufren un cambio muy brusco en su velocidad de propagación y las ondas S desaparecen, separando el manto y el núcleo. En 1930, el sismólogo norteamericano William Revery observó que cerca de 700 kilómetros las ondas sísmicas aumentan repentinamente de velocidad, lo que lleva a concluir que el manto superior se encuentra en un estado más fluido que el manto inferior, llamado a este cambio de velocidad discontinuidad de Revery. En 1936, Inge Lehmann, una sismóloga danesa, observó que a una profundidad de 5.170 kilómetros se produce un incremento en la velocidad de propagación de las ondas P, llamado a ese incremento discontinuidad de Lehmann. Esta discontinuidad permite diferenciar entre núcleo externo líquido y núcleo interno sólido. Continuamos hablando sobre el tema. Probablemente te has preguntado cómo se formaron cada una de las capas de la Tierra. Esto probablemente se originó durante la estratificación por densidades, en el período de fusión parcial, en las primeras etapas de la historia de la Tierra. Durante este período, los elementos más pesados como el níquel y el hierro se fueron al fondo y en las capas superficiales se quedaron flotando los materiales más livianos, formando así las diferentes capas o estratos. A continuación, veremos cómo están formadas las capas de acuerdo con su composición química. La capa más superficial es la corteza. Está formada por roca sólida, pero es la más liviana, ya que la mayor parte de su composición química es en los elementos oxígeno y silicio. Déjame contarte que hay dos tipos de corteza. La corteza oceánica, que es la que se encuentra por debajo del océano. Pero es importante hacer notar que la corteza oceánica no inicia en las playas o costas.
De hecho, los primeros metros o kilómetros de las playas pertenecen a la corteza continental. La corteza oceánica puede tener una profundidad entre 5 a 10 kilómetros. Pero, ¿hay una frontera entre una y otra corteza? Sí, y se llama talud continental, que es una inclinación submarina que inicia en el borde de la corteza continental hasta una profundidad de 4.000 metros. La siguiente capa es el manto. Está formado por roca sólida y caliente. Representa un 82% del volumen del planeta y puede alcanzar profundidades de hasta 2.900 kilómetros. Su densidad varía de acuerdo a la profundidad, pues en la superficie la densidad promedio es de 3.5 gramos sobre centímetro cúbico y cerca al núcleo la densidad promedio es de 5.5 gramos sobre centímetro cúbico. Por debajo del manto se encuentra el núcleo, formado principalmente por elementos pesados como el níquel y el hierro. Puede alcanzar profundidades de hasta 3.486 kilómetros y su densidad aproximada es de 11 gramos sobre centímetro cúbico. Hemos visto cómo se diferencian las capas de la geósfera de acuerdo con su composición química y lo hemos relacionado con la densidad, que es una propiedad física, pero está íntimamente relacionada con la composición de los materiales. Para comprender mejor esto, veamos un experimento. Para este experimento, los materiales que necesitamos son 3 vasos transparentes, aceite, agua y alcohol etílico. Además, 2 colorantes alimenticios. En primer lugar, le agregamos colorante al alcohol. Y luego también le ponemos colorante al agua. Y lo voy a mezclar con amarillo para hacer un color verde. Y así poder distinguir los 3 colores. Ahora debo mezclar el agua y el aceite. ¿Qué creen que ocurrirá? ¿Se van a mezclar o quedarán separados? Veamos. Debo agregar con cuidado para evitar derrames y poder distinguir bien las capas que se forman. ¿Qué ocurrió? Tenemos abajo el agua y arriba el aceite. Por lo tanto, no se mezclaron, formaron 2 capas. Ahora debemos incorporar el alcohol, pero ¿qué creen que va a suceder? ¿Se va a mezclar? ¿Se irá al fondo o se queda en la superficie? Veamos lo que ocurre. En este caso, debo ser muy cuidadosa al agregar el alcohol para ver si se mezclará él solo o no se mezcla con las otras sustancias que ya tengo en el vaso.
Y ahora observemos qué ha ocurrido. El alcohol no se mezcló con las otras sustancias que ya tenía en el vaso. Se ha quedado en la superficie. Esto es por la densidad que posee cada una de las sustancias, pues el agua tiene mayor densidad y se fue al fondo. El aceite tiene una densidad intermedia entre las tres sustancias, se ha quedado en medio. Y el alcohol tiene la menor densidad, se encuentra en la superficie. Pero si necesitan una mayor comprobación de por qué ocurre esto, veámoslo con números. El alcohol etílico tiene una densidad de 0.789 gramos sobre centímetro cúbico. El aceite, una densidad de 0.960 gramos sobre centímetro cúbico. Y el agua de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Comprobamos que el agua tiene mayor densidad, la densidad del aceite es intermedia y el alcohol etílico tiene la menor densidad. Esto se encuentra relacionado o es semejante a la densidad de las capas de la Tierra, pues la corteza continental tiene 2.7 gramos sobre centímetro cúbico como densidad promedio. El manto tiene una densidad entre 3.5 a 5.5 gramos sobre centímetro cúbico y el núcleo una densidad de 11 gramos sobre centímetro cúbico. Y definimos que el núcleo tiene una mayor densidad, el manto una densidad intermedia y la corteza continental tiene la menor densidad. A medida se desciende en la profundidad de la Tierra, incrementan la temperatura, la presión y la densidad de los materiales. Por lo tanto, también se incrementa su resistencia mecánica. A continuación, veamos cómo se clasifican las diferentes capas de la geósfera de acuerdo con sus propiedades físicas. Litosfera. Tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar 250 kilómetros de grosor debajo de las porciones más antiguas de los continentes. Astenosfera. Ubicada en el manto superior a una profundidad de unos 660 kilómetros. La porción superior de la astenosfera tiene unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida y en ese lugar es donde se mueven las placas tectónicas. Mesósfera o manto inferior. Entre las profundidades de 660 kilómetros y 2.900 kilómetros se encuentra una capa muy resistente, pero a pesar de esto, las rocas de la mesósfera están todavía muy calientes y son capaces de fluir de una manera muy gradual. Núcleo externo. Es una capa líquida de 2.270 kilómetros de espesor. Las corrientes convectivas del hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. El núcleo interno tiene un radio de 1.216 kilómetros. A pesar de su temperatura más elevada, entre 5.000 a 7.000 grados Celsius, el material del núcleo interno es más resistente que el del núcleo externo, debido a la enorme presión a la que está sometido. Es por esto que se comporta como un sólido. ¿Sabías que los terremotos son el proceso de liberación súbita de energía de la corteza terrestre? Esta energía liberada se propaga en todas las direcciones desde su origen en forma de ondas.
Este movimiento es parecido cuando impacta una roca en un estanque, provocando un movimiento de ondas en el agua. El punto o región dentro de la corteza en profundidad donde se ha generado el sismo recibe el nombre de hipocentro, mientras que su proyección vertical hasta la superficie del globo es llamada epicentro. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Pero espero que nos sigan sintonizando en su programa Aprendamos en Casa, aquí en Canal 10 de El Salvador.